Al Día con México presenta Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Voces de mi lugar. Yo soy Marcela Gutiérrez y esta tarde nos acompaña Fabián Muñoz, que me gustaría poder definirlo con una palabra o dos, pero definitivamente no lo podría hacer. Poeta, escritor, periodista, rebelde con causa, guionista. eh, Eres una persona que también yo consideraría que eres un agente de cambio y por supuesto lo queremos presumir el día de hoy porque hay que presumir a la gente que en México todo el tiempo está haciendo cosas para, para cambiar el mundo, que ese es el común denominador. Fabián, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Marcela, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los que nos están viendo en este extraordinario proyecto que nos permite ver de manera distinta nuestra realidad. Esa es la idea, de manera distinta. Y bueno, pues tú, como aquí presumimos México, tú representas en primera instancia a Guanajuato, uno de los lugares más hermosos de México. Así es, fíjate que yo nací en Celaya, pero toda mi infancia fue en Guanajuato, Guanajuato. Ahí soy de un barrio que se llama Paseo de la Presa y luego ya mi secundaria y prepa la hice en Irapuato. Entonces tengo raíces profundas en la ciudad de Guanajuato. Pienso que es un lugar bellísimo que vale la pena que lo conozcan. Guanajuato no es solamente la ciudad, aunque yo presumo mucho mi ciudad de Claro. Guanajuato, pero tiene un corredor enorme de ciudades, cada una con su propia identidad, que hablamos de Silao, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, que nos aportan diferentes cosas. Salimos de ese corredor industrial y encontramos lugares hermosos como Dolores Hidalgo, como San Luis de la Paz, como Pozos, por ejemplo, o hacia el sur, toda la zona donde está el lago de Yuriria, etcétera. Es, es un estado muy bello, muy variado y sobre todo con muchas identidades. No hay un Guanajuato, hay muchos Guanajuatos. Qué interesante. Yo conozco una parte de Guanajuato y hay que reconocer que es de lo más hermoso que hay en México. Y mira que es difícil decidirse por un lugar en México. Ni modo, tengo que presumirlo. Fabián, ¿tú crees que el hecho de que tú vivieras tu infancia y tus primeros años, quiero pensar hasta antes de la universidad, Así es. que vivieras en Guanajuato, crees que influyó de alguna forma para que empezaras? Porque yo te conocí eh, prácticamente cumpliendo la mayoría de edad, casi un adolescente te conocí, Así es. y tú ibas por el mundo con tu sonrisa de poeta. ¿Tú crees que era el poeta de Guanajuato o era Guanajuato lo que te hacía poeta? Fíjate que no, te voy a contar algo y tiene que ver con otra ciudad bien distinta. En Guanajuato y en Irapuato se gestó el escritor en general, pero en ese tiempo yo escribía narrativa, escribía cuento. Hice una novela que no la leería ni aunque fuera otro, que era pésima. Y también empecé a hacer periodismo en varios diarios locales. Mm. Eso a todo dar. Llego aquí y aquí conozco a algunos poetas de mi Te edad. refieres al Agua Bajío, ajá, Aguascalientes. Aguascalientes. Llego a Aguascalientes, y entonces en Aguascalientes conozco a algunos poetas y empiezo a incursionar en la poesía. Y es aquí donde empiezo a dedicar, aquí en Aguascalientes, donde empiezo a dedicar más ahí en Aguascalientes, donde me dedico más a la poesía. Un dato importante, sí escribía poemas, pocos, en Irapuato cuando estaba en la prepa. Y aquí, bueno, hay que decirlo, yo hice mis primeros poemas tratando de ligarme a una chava. O sea, era como un método, Sí, yo dije, un método para a ver si por ahí. ¿Y qué creen si da resultado? Lean y hagan poemas, muchachos. O sea, definitivamente, ¿crees que un buen poema puede conseguir un buen ligue, como dicen ahora? Sí, sí, contribuye. O sea, ya voy, digo, Neruda mata, no sé, A Tom Cruise. a Tom Cruise, sí, sí. Es más, Neruda mata reggaetón. Entonces, Ay, bueno, bueno, bueno. bueno, sí, sí. Bueno, tiene lo suyo, pero me refiero a que hay manera, disfruten, lean mucho y van a encontrar cosas nuevas. Se los digo a los compañeros jóvenes. Entonces, es cuando empiezo a hacer poesía. A ver, entonces, digo, porque qué lástima que no tengo mucho tiempo, pero yo te conozco haciendo poesía, hasta a mí me tocó alguno de tus poemas, porque, por lo visto, ibas repartiendo por todos lados, y dije: "Guau", cuando tú tienes 18 años y ves a alguien que escribe poesía, sí te impresiona. Pero, de repente me doy cuenta, compañeros de la carrera de comunicación, que pero
apenas empezando la carrera, ya andabas en el periódico, ya andabas haciendo cosas. Desde un principio tenías bien definido, quiero ser periodista, pero voy a ir con las chicas con los poemas, fue la influencia, ¿qué era lo más importante? ¿Cuál era en ese momento, a los 18, 19, cuál era tu plan? El Fabián de esa época ya había estado en medios de comunicación, en un periódico local de ¿A los Irapuato, cuántos años? 17 años. Estaba en Ah, un diario que se llamaba El Centro. okey. Yo llego acá, llego a hacer la Universidad de Aguascalientes y Ujú. entonces me entro a la radio, pero yo lo que quería era dedicarme a hacer guiones de cine. Sí, Okey. yo quería hacer, Eso no lo sabía. sí, pero estaba tan comprometido ideológicamente con mi proyecto personal, Ujú. con lo que representaba como una utilidad social para el periodismo, que fui dejando de lado eso, porque incluso hice radio, estuve en Radio Universidad, pero al paso del tiempo me metí cada vez más al. Pero la radio que hacías, ¿era una radio también periodística o una radio de entretenimiento? ¿Qué tipo de radio hacías? Tenía 2 programas, llegué a tener 2 programas de radio, Mm, en radio universitaria, que era de música latinoamericana y poesía, pero aparte fui reportero de una radio comercial. okey, sí, Enton claro. entonces yo ya empecé a moverme en esos ámbitos también. Dejo esa radio comercial y entro en medio nacional, y ahí Tú duró como fuiste 3 años. corresponsal Corresponsal de un, de un diario. exactamente. ¿Cuál era se El puede decir? claro, el Reforma, y Tú estuve fuiste corresponsal del Reforma por muchísimos años 12 años, pero y en algún momento, ajá, cuando hacías tu corresponsalía, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero fue tan importante que hiciste una nota nacional que vino de alguna forma a mover muchas sensibilidades. así es. Yo empecé cuando no existía el Reforma, sino el norte de Monterrey. Okey. Y entonces, en ese tiempo es cuando está por abrirse el Reforma, yo hago una nota que contraria a la gente que tenía el poder entonces, y entonces yo tengo que retirarme del estado y me voy a vivir a Guanajuato. Te tienes que retirar de Aguascalientes voluntariamente a Ajá, fuerza también. voluntariamente a fuerza. Entonces yo llego a Guanajuato y en Guanajuato me sigo dedicando al periodismo, pero ya traía mucho más el rollo de la poesía que de la narrativa. Entonces me dedico al periodismo y a la poesía. A ver, te voy a interrumpir aquí porque creo que es bien importante. Lo que le pregunto a todos los periodistas, ¿cómo le hiciste? Porque las personas que hemos estado en algo muy por debajo de lo tuyo, pero que de alguna forma hemos tenido algún papel pequeñito en el tema de periodismo, la verdad es que hay mucha intimidación. ¿Cómo le hiciste para seguir tú, con toda la tranquilidad del mundo, vivir y trabajar, cuando tu trabajo de periodista se había convertido de alguna forma en algo delicado para ciertas sensibilidades políticas? ¿No tenías miedo? Era un compromiso político, ideológico, personal. Pero era por eso, o sea, Claro, era ni modo. yo lo asumí como eso. O sea, Tú sabías que existía riesgo, no, sabía las consecuencias pero y tú lo tú asumí. tú eres una persona de convicción. Y por eso me mantuve hasta el final. ¿Tu familia Entonces, tenía miedo? sí, claro, sí, en ese tiempo, claro que sí, fue ¿Tenía miedo porque por ti o también tenían miedo de las represalias como familia? yo pienso que de la familia, no sé, nunca les pregunté, Pero de ti pero sí. pero de mí sí. Pero, como yo salgo del estado, yo dejo el estado donde vivía y me quedo fuera de 1993 hasta el 2000, regreso a No, pues Aguascalientes. sí fueron muchos años. Fueron muchos años. En ese tiempo estuve en Guanajuato, estuve en México, fui reportero en México ya por el Reforma. Hice muchísimas cosas. En ese tiempo publiqué varios libros, ¿Qué presenté libros. temática? Los libros que hiciste en ese Eh, momento, ¿de qué temática eran? Fíjate que en ese tiempo aquí hay algo bien curioso. Yo empecé haciendo poemas para ligar, poemas de amor, ¿verdad? Así. Pero luego empecé a hacer Que dicen que sí cuentos funcionaban. que sí A ver, funcionan. de cada 10 mujeres a la que le dabas un poema, ¿cuántas decían sí? 6. Creí que me ibas a decir 11, No, no, o no. que la otra llegaba porque le había No, no, porque otras prefieren otra cosa, oye, pero no, no, sí da resultado. ¿no te volviste medio mañoso, sería? No, pues es que ya le sabe uno. Háganlo, háganlo. Bueno, entonces, cuando estás en la Ciudad de México, ¿escribe libros de qué tipo? No, no, no. Vamos, vamos. Primero, empecé a escribir poesía de amor, pero luego ¿Muy cursi o más o menos? para ligar. O sea, yo estaba empezando, eran cursilones. O sea, de plan. Sí, sí. Luego empiezo a hacer poesía social y aquí entra una anécdota muy bonita. Yo estaba haciendo poemas sociales y conozco y tengo trato con el maestro ya fallecido, Heraclio Cepeda. Y entonces Heraclio Cepeda lee mis poemas y le digo, maestro, ¿qué le parece lo que escribo? Y me dijo, un mal poema revolucionario
le hace más daño a la revolución. Sigue con los poemas de amor por ahora, Javier. Entonces, ¿Verdad? ¿En sí, serio te digo eso? entonces me dediqué un buen tiempo. Bueno, ¿y tú dijiste, si es cierto o No, no no, no, importa? no, yo entendí, tenía que hacer cosas. Tuve varios maestros en esa época, por ejemplo, la maestra Enriqueta Ochoa, que en paz descanse, el maestro Marco Antonio Campos. También, por supuesto, me orientó el maestro Víctor Sandoval. Son poetas mexicanos muy reconocidos. Y entonces es hasta el 2000 que empiezo a hacer poesía social. ¿Sabe todo el tiempo que pasó mientras eran poemas de amor y desamor? O de amor y contra de ella, o poemas intimistas, en fin. Mm. Hago una beca, me gano una beca y hago un libro de poemas sobre la vida nocturna en Aguascalientes, utilizando una corriente que se llama realismo sucio, que es una corriente que utiliza Charles Bukowski, un poeta Ujú. estadounidense. Lo conozco perfectamente. Sí. Y entonces hago ese libro. Ama lo que quieras y deja que te mate. Ese es uno de sus aforismos más, sí, reconocidos. Y ¿Era de ese estilo claro, tu sí, es un estabas libro muy... desilusionado de la vida o te dio por No, ese lado? me interesaba mucho retratar la vida social y ese era el mejor camino a través de la vida nocturna, Ah, lo ya más sé, intenso, porque tenías que ir a hacer trabajo de campo. porque hice mucho que trabajo, Me muchísimo. imagino que tenías que Y hacer trabajo de campo. entonces, ese libro lo pueden encontrar, se llama Sur de la Noche. Se publicó primero por Ediciones La Sonámbula en Guadalajara en 2008 y luego recientemente, se me van las fechas, creo que 2019, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De reedito. Oye, ¿no es tu libro? Porque de los que he leído, ¿no es tu libro el que medio erótico así? Bueno, es que tengo muchos así, pero bueno. Ese no sabría No, poquito. yo publiqué, Erotismo no tiene el ritmo de la noche. no, Sur de la Noche. No, 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 pero yo digo porque ibas al ritmo de la noche. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que era una buena degustación. El libro comienza en el crepúsculo, termina en el amanecer. Pero bueno, esa es la idea. Empiezo a hacer eso. Y luego, al tiempo, yo ya había dejado el periódico Reforma en el 2002, luego entro al Excelsior, a Milenio, a Grupo Radio Centro, y en ese tránsito me gano una beca y me voy a vivir a Chile. Sí, a ver, eso está bueno. Tú, es que quiero aquí como que preguntarte para empezar con el tema de Chile. Tú estamos hablando que ya llevabas para ese momento, ¿cuántos años en los medios antes de irte a Chile? Híjole, ¿20? tal vez, bueno, era Te de en 1900, el sí, 2000 te vas a Chile, ¿cuándo te vas? no, yo en el 2006. En el 2000. Yo recuerdo tu viaje. Entonces, Okey, sí llevabas más de 20 años, sí, todo ese asunto. Okey. Aquí te quiero preguntar algo. ¿Por qué te gusta o a quién admiras o quién te mueve para hacer ese brinco a esa convicción de tipo política, ideológica, que creo que desde entonces hasta ahora ha marcado mucho tus obras en general? Neruda. ¿Algún Neruda? Neruda ese es uno, indudablemente, Pablo Neruda. eh, Pienso que ese es uno, un poeta salvadoreño que se llama Roque Dalton, que también me gusta, pues, lo leía bastante, Juan Gelman, pero pienso que el básico es Neruda. ¿Qué escritores o poetas o periodistas, eh, conociste en persona que te dejaron impactado? Uy, muchos, pero bueno, todos los que me formaron, que son gente a quien yo quise mucho, a Juan Gelman lo conocí, lo traté, a muchísima gente. Hay una anécdota muy bonita de que era yo reportero en la Ciudad de México. En ese tiempo yo cubría guerrilla y derechos humanos y suplencia de presidencia. Wow. Entonces yo vivía solo, muchacho de provincia, estaba en la Ciudad de México, iba a una librería muy grande, que ahora es una cadena, entonces solamente tenía una sucursal. Y yo estaba ahí muy contento viendo libros, que volteo y que me encuentro a García Márquez, a Gabriel García Márquez. ¿De verdad? Sí, sí, entonces rápido voy y compro un ejemplar, ¿verdad? Y llego y le digo, maestro, ¿es usted? Así la contraportada y me dice, desde que nací. Entonces, fírmemelo, ya lo había comprado el libro, lo firma y me dice, oye, pero lo revisa, ¿lo compraste aquí? Sí. ¿Ya lo pagaste? Sí. Es que es una edición pirata. Ay, no es cierto, no es cierto, Sí, ¿no? me firma, me firma. Para Fabián, esta edición pirata, un abrazo. Yo tengo una edición pirata firmada por García Márquez. O sea, que vale mucho esa Voy, colección. yo pienso ese ejemplar ahí. Y luego pasan 2 o 3 meses y como yo cubría guerrilla, él asiste a la firma de paz de la URNG de Guatemala y él iba como testigo.
Entonces ahí me lo encuentro y lo vuelvo a saludar. Es el segundo encuentro con García Márquez. ¿Dichoso tú? Ajá. El tercer encuentro con No. él, sí, bueno, ya fue después, de Ah, manera indirecta, cuando yo voy a vivir a Colombia a escribir 2 libros, pasa después, y conozco a los familiares de él, ujú. que vivían en Cartagena y otros en Bogotá, y de manera indirecta, pues, Tienes un trato ahí. exactamente. Fabián, yo creo que tú eres de las poquísimas personas en el mundo que puede decir que se encontró 3 veces a Gabriel, bueno, 2 veces y una tercera vez a sus familiares, Gabriel García Márquez en el planeta. Ahora sí, hagamos una pausa para platicar de tu viaje a Chile y qué hiciste allá. Ah, bueno, ajá, pausa, Pausa, respira. respira. ¿Cómo celebra México? Así celebra México. Descúbrelo en A ver, ahora sí quitemos la pausa para que me cuentes de tu viaje a Chile después de todo lo que hiciste aquí en México desde muy joven, porque en realidad cuando partes a Chile sigues siendo un hombre muy joven. Sí, todavía era muy joven. Es una beca, para entonces tú ahora tienes un doctorado. No, no, no. Actualmente Actualmente sí, sí, por tengo eso ahora tienes un doctorado en... humanidades por la Universidad de Guadalajara. En ese momento tú ya habías terminado tu maestría, Licenciatura, tu nada más. licenciatura. Nada más algo importante. Otros poetas que a mí me gustan y que recomiendo, obviamente, Miguel Hernández, Federico García Lorca y por supuesto, ay, ahorita se me fue su nombre, eh, Vallejo. Ay, ahorita les Ahorita te toda vas esa a Vallejo. llevar. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo concurso para una beca para escribir 2 libros. Me voy a Chile, en ese tiempo. ¿La beca era para escribir libros e irse a Chile o tú decides irte a No, Chile? era para ir a Chile a escribir. Esa beca se llama Residencias Artísticas. Ah, ok. Sí, vas a hacer una residencia Artística allá. Muy bien. Para escribir, en lugar que siempre dicen que escriben un libro, yo decidí decir 2. Entonces me voy varios meses allá. En ese entonces yo ya vivía con la ¿Te que fuiste con familia? me fui con la que era mi esposa, con mi ex esposa, con Con Abril tu hijo. y con mi hijo Diego. Llegamos a Santiago y y empiezo a hacer el libro de poemas. Entro en contacto con poetas que fueron víctimas en periodo de dictadura, porque originalmente iba a ser un libro de poemas de jóvenes, pero hablo con poetas generacionales entre el 50, que nacen entre el 50 y el 60, y me dicen, no, es que los poetas que vivieron el periodo de dictadura siendo jóvenes casi no están dados a conocer, aprovecha y muéstralos. Entonces, había una red de toda esa diáspora de los que habían estado en el exilio y empiezo a juntarlos y a reunirme con ellos. Y al mismo tiempo está haciendo un libro de poemas sobre la vida cotidiana en Chile. Pero entonces aquí cuento 2 cosas. Uno, al estar haciendo el libro sobre los poetas víctimas en periodo de dictadura, me doy cuenta, empiezo a tener contacto con expresos políticos, exiliados, etcétera, y me permite tener una visión más amplia de lo que representó la dictadura, de primera mano. Como estaba haciendo un libro sobre vida cotidiana, recorro los principales lugares. Al tiempo que conozco a algunas personas que son representativas para la cultura, como por ejemplo a Joan Jara, que en paz descanse, la viuda de Víctor Jara. Conozco a Ángel Parra, también ya fallecido, que fue el hijo de Violeta Parra, que por cierto me hice buen amigo de él. Jara, la esposa era extranjera, ¿verdad? Era francesa, sí, Sí. de Víctor Jara. Y entonces incluso me obsequió un libro. Muy un tremenda la gato historia truncante. de... Es una muy historia que tremenda. nos llevaríamos un programa para contar Sí, eso. así es. Y entonces estoy haciendo el libro y ahí les doy una anécdota que es muy divertida. A la que era mi esposa, no le gustaba Valparaíso, estábamos en Santiago, y queríamos irme a Valparaíso, y no, vámonos a Viña. Y entonces vivíamos Claro, en Viña del Mar. que está conurbado, sí, vivíamos El Festival de Viña del Mar, ahí. hombre. Sí, de hecho, pasábamos por ahí, por el auditorio, Ajá. cerca de la casa. Vivíamos muy cerca de una playa que se llama Acapulco. Y entonces, frente al mar vivíamos. Y entonces ella, no le gustaba, entonces yo me iba a Santiago. Y me iba a escribir mi libro de poemas. Ya casi estábamos terminando, me faltaba un mes y medio para acabar el libro. Fuimos a la playa, una playa que se llama Concón, y íbamos de regreso. Llegamos a la casa, el niño está chico, prende la tele para ver 31 minutos, que nos gustaba mucho. Entonces me dice, Diego, oye papá,
solamente aparece un señor en la tele. Y yo dije, ¿cadena nacional? Entonces Ujú. le cambio Y era lo mismo en y todos no, los será la canales. muerte de Pinochet. Acaba de morir Te Pinochet. tocó estar ahí. Y entonces yo dije, Y te hablaron todos los periódicos para que fueras en- corresponsal. entonces hablé a una estación nacional, hice el negocio como enviado e hice el negocio para 3 medios regionales. Muy Entonces, bien, eso dije, estuvo ajá, perfecto. Obviamente fue para tu beneplácito. claro, sí, claro, aparte por el puro gustito, así, yo dije, esto tengo. Bueno, es que las dictaduras, no importa el país que sea, la dictadura siempre será algo triste, ¿no? Entonces exacto, entonces nos trasladamos, le dije, vámonos a Valparaíso, y me tocó los festejos las manifestaciones de festejos de la muerte de Pinochet. Al más puro estilo Franco. No, era otra cosa, es que Pinochet ahorita te cuento dónde lo puedes encontrar eso. Entonces yo termino de hacer la cobertura, hago mis notas y en la noche digo, Fabián, ¿tienes la historia de la muerte de Pinochet? La historia previa. Entonces revisé los poemas, armé Poemas Puente e hice un libro que cuenta en poemas la historia de Chile previo a la muerte de Pinochet, hasta la muerte de Pinochet. Y ese libro se llama Cementerio General, el cual se editó primero por el gobierno de Jalisco y hay una segunda edición por la Autónoma de Aguascalientes, ahí lo pueden encontrar. Y entonces, en Cementerio General se cuenta eso. Al tiempo hice otro libro que se llama El Árbol de los Libres, Poetas de la Generación NN de Chile. Y ahí es un recorrido por los principales poetas víctimas en breve dictadura. Ok. Hasta ahí. Podemos conocer más de esto busquen Fabián Muñoz en las redes sociales para que conozcan más de tus libros, dónde los pueden ubicar y demás, porque realmente es mucha la información, pero quiero hablar de otro aspecto tuyo. Estuviste en Chile y bueno, pues regresaste a México, evidentemente. Así es. Te pusiste, a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que ya llevabas libros publicados, yo me quedé en 11. ¿Cuántos llevas ya? Sí, ahorita individual son 13 libros. 13 libros. Ajá, Ok. y colectivos estoy como en otros 10, Ujú. y estoy con unas 10 antologías. Ahora he publicado en México, Chile, Cuba y Colombia, Ok. en libros. ¿Te acuerdas que tú un día me contaste y quiero que se los compartas a todos ellos? Cuando se puso de moda, ahorita que mencionaste, por algo mencionaste el reggaetón, yo lo sabía. Ajá, ajá. ¿Te acuerdas que tú hiciste una investigación del reggaetón, sus orígenes y que descubrimos que Shakira había plagiado una canción para el mundial? No, es que de hecho no lo plagió. Bueno, no sé si la plagió. Les voy a explicar eso, que es bien sencillo. Vale. Utilizó un ritmo. Lo que pasa es que ella es de Barranquilla. Ujú. Bueno, yo me fui a vivir hay un dato importante. En el 2010 ganó otra beca, me voy a Colombia a hacer un libro sobre la región Caribe y un libro de poemas sobre la región Caribe. Te recorro todo el Caribe colombiano por tierra. Ujú. En Barranquilla, de ahí es ella. Cerquita de ahí está Cartagena, yo viví en Cartagena. Ahí hay un ritmo que se llama champeta. La champeta viene de África. Ujú. Entonces, en el tema del mundial, ella repite el ritmo. Pero tú me pusiste la es canción idéntica, idéntica. es idéntica. Es idéntica. Si ustedes creen que la canción de Shakira, que cómo iba, Waka Waka, no sé qué, Ajá, ajá. pues ustedes la pueden encontrar grabada, porque hay unas grabaciones viejísimas. Hay video, ajá. Hay video de es un hace videoclip, cuánto, de los 70, de los 70 más o menos. Entonces- Comienzos de los 80. comienzos de los 80, pero bueno, es que mucha gente creía que esa música era original. Y tú No. me dijiste, no, es que en realidad el reggaetón, tan pero- comercial ahorita. Pero el reggaetón es otra cosa. El No, reggaetón no, pero me viene- dijiste que venía, ese es su origen. no, viene de la champeta. O sea, eso que ella canta es champeta. Porque el reggaetón es otra cosa. El reggaetón es reggaetown. Ujú. El reggaetón viene de Jamaica, Sí, Jamaica. Jamaica, migrantes de Jamaica que se van a Panamá. Ok. Y entonces hacen un reggaetown, un reggae de la ciudad. Y los puertorriqueños lo retoman, Ujú. lo hacen más rápido y se convierte en el reggaetón. En el reggaetón que conocemos todos Eso es. comercialmente hablando. Exacto. Oye, Lo que yo pasa- presumiendo aquí presumiendo México y diciendo ok todo el tiempo, disculparán. No. Lo que pasa es de que les voy a contar. Yo hice un doctorado y mi maestría es sobre literaturas comparadas y mi doctorado es en humanidades sobre identidad cultural afrocaribeña, mi investigación. ¿Por qué? Siempre te he querido preguntar, ¿por qué te llamó tanto la atención los pueblos afrocaribeños? ¿Qué te mueve? Porque en América Latina
en el proceso de colonización, el esclavo, el negro fue el explotado. Afrodescendiente. Bueno, estoy hablando desde la perspectiva. O sea, el afrodescendiente, de hecho, el esclavo afro o africano, que luego era afrodescendiente, era era el explotado del explotado. Explico, porque cuando llegan los españoles, voy a tratar de ser rápido por el tiempo, cuando llegan los españoles, ellos primero hacen un genocidio y matan a muchísimos pueblos originarios indígenas. Y está comprobado. Está comprobado. Documentado. Entonces, les dan en ese proceso para mantener mano de obra, ahí con la pena, les dan alma. ¿Qué era? O sea, no, les dicen, tienen alma los indígenas. Porque anteriormente decían que eran animales. No tenían alma. Sí, Entonces, recuerdo. los convierten en menores de edad y no los matan. Y para el genocidio. Y entonces, como ya no había tanta mano de obra, traen a los africanos. Pero ellos no los trataban igual, porque el otro tenía la posibilidad de, no era esclavo, pero era como un siervo medieval, por decirlo así. Y el otro no, el otro era esclavo que tenía que luchar en un proceso económico para obtener su libertad. Entonces, por eso dices que era el subordinado del subordinado. Era el Cuando más, te refieres a los subordinados, podrían ser también españoles, lo que le llamaban ya, ¿cómo se llamaba el español? ¿Criollos? No, pero esos tenían... O sea, los criollos les iba bien. Aquí eran más bien gente de los pueblos originarios. O sea, imagínate que tú estás en África, te toman, te apresan, te meten a un barco, te traen a otro lugar y te venden como esclavo. Gracias. O sea, y te separan de tu familia, todo. Eso les pasaba. ¿Y tú siempre has sentido frustración con respecto a esos pueblos? Lo que pasa es de que en mi compromiso personal con el pueblo, desde mi perspectiva ideológica, hay que ir de los que están en la parte más, en la base más profunda y más básica, más abajo, para comprender ese proceso de explotación y de colonización. Y entonces me interesó la cultura afrocaribeña. Entonces mi tesis es sobre Colombia y Cuba. Porque ahí es donde hay asentamientos mayores, ¿verdad? Sí, pero sobre gente que venía de África. Sí, además, pero sobre todo también porque es Cuba, que es Caribe antillano, o sea, Caribe en islas, pues, y en el caso de Colombia, que es peninsular, o sea, que está en tierra adentro. Entonces son dos perspectivas distintas. Diferentes, sí, claro. Y esto es a través de, o sea, mi tesis es sobre el discurso común sobre la identidad cultural en 4 poetas, 2 afrocolombianos, 2 afrocubanos. De ahí surge esta cuestión. ¿Que ese viene siendo el libro donde podemos conocer? No es una tesis. ¿Y dónde podemos encontrar tu tesis? En la Universidad de Guadalajara. Bueno, porque ahí están a disposición, ¿no? Y ahí está a disposición. Muy bien. Me quedan escasos 3 minutos, Fabián. Cierto. Entonces, yo ya toqué el tema de escritor y tenemos 3 minutos para que nos platiques de un evento, no sé, es un colectivo. Ajá. En 3 minutitos, ¿crees que nos puedas platicar del colectivo, de tu proyecto nuevo? Es rápido, bueno, les comento. En el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está la exposición 4 revoluciones, México y Cuba, a través de la imprenta Vanegas Arroyo. Les platico rápido. Es cómo la imprenta Vanegas Arroyo, que era quien imprimía José Guadalupe Posada, a través de las imágenes de Posada retrató la independencia de México, la independencia de Cuba y la Revolución Cubana. Luego la familia Vanegas, el bisnieto de Antonio Vanegas Arroyo, se hace luchador de lucha libre, y entonces abordamos el tema de la lucha libre en México en los años 50. Y después, ese luchador es quien entrena a Fidel Castro y a todos los expedicionarios del Granma en sus preparativos para subirse al yate Granma e iniciar la Revolución Cubana. Y utilizan la imprenta que imprimió a Posada y a la Catrina para los documentos políticos y de divulgación ideológica de los preparativos de la Revolución Cubana. De eso trata esa exposición. ¿Dónde está? Si alguien quiere ir a ver esa exposición, van a ir a la Ciudad de México o están en la Ciudad de México, ahora que viene fin de año, ¿dónde pueden ver todo esto? Centro Vladi, en Mixcoac, en la calle Goya, no recuerdo el número, pero es en Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Perfecto, ahí lo pueden encontrar. Fabián, pues muchísimas gracias porque nos abre los ojos a una realidad diferente, porque también quiero cerrar con esto. ¿Qué se siente convertirse sin querer en un cronista? Bueno, es que finalmente es algo bien curioso. La poesía es
El periodismo es crónica, es crónica. o sea, haces crónica. Si haces poesía social, haces crónica. Lo que haces es solo retratar al pueblo, retratar a los sin voz, en mi caso. Entonces, es hermoso porque es poder darle la voz al pueblo y estar cercano al pueblo a través del canto, que es la poesía, y a través del periodismo cuando lo ejerzo, a través de... Y escribes en el periódico, podemos leer tu columna cada semana. Así es. Ahorita tengo una columna en un diario que se llama El Sol del Centro, que es de Aguascalientes. Mi columna se llama Café Fausto. Ahí lo pueden encontrar en línea en internet. Y conocer un poquito más de Fabián Muñoz, porque tiene mucho que platicar. Me encantaría que luego regresaras para que nos hables de la Catrina. Claro. La Catrina es algo que se ha convertido en prácticamente la imagen de México, la cara de México. Sabemos tan poco y es tan nuestra que creo que va a ser interesante ahondar en que la Catrina es más que una celebración de Día de Muertos, que la Catrina llevaba atrás un individuo que quería decir cosas, que quería denunciar cosas, y yo lo recuerdo cuando era niña, y en algún lugar ahora lo recordé, de mi casa de infancia con mis papás, hay litografías muy, muy representativas de la época. Yo creo que sería bueno ir a buscarlas. Será un placer, por supuesto. Claro. Nos encantará tenerte. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues el día de hoy hemos presumido a nuestro querido Fabián Muñoz. Gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima edición de Voces de mi Lugar. Al Día con México presentó Voces de mi Lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.